Bueno, entonces vimos el map paralelo con arreglos. Ahora vamos a hacer un map paralelo si la colección la almacenamos en unos árboles y no en unos arreglos. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, realmente sí vamos a usar arreglos, pero vamos a tener árboles cuyas hojas son segmentos de arreglos. O sea, en la hoja hay el arreglo entre la posición tal y la posición tal. En la hoja está la posición tal y la posición tal. Y los nodos del árbol que no son hojas, entonces lo que tienen son dos subárboles, el izquierdo y el derecho. Entonces, me gusta mostrarlo aquí, con árboles. Entonces vamos a crear una clase árbol. Esa clase árbol tiene, bueno, tiene un tamaño y no más. O sea, todos los árboles tienen un tamaño, que va a ser el número de elementos que tienen allí. Y vamos a crear una clase hoja, que es subclase de árbol, o sea, que extiende a los árboles. Entonces la hoja también tiene su tamaño, que es, pero entonces la clase hoja tiene un arreglo. Y ese arreglo son los elementos de la hoja. Y el tamaño entonces del árbol visto como arreglo, como la hoja, es el tamaño del arreglo. Y hay otra clase, que es la clase nodo, otro subárbol, otro elemento de los árboles, que son los nodos, que tienen dos árboles, el izquierdo y el derecho, que extienden los árboles. ¿Y cuál es el tamaño de un árbol que es nodo, que tiene izquierdo y derecho? Pues es el tamaño del izquierdo más el tamaño del derecho. O sea, acabamos de crear una nueva clase que se llama los árboles, abstracta, y la concretizamos con dos tipos de subclases, las clases hojas y las clases nodo. La idea es, tenemos un dibujito, la idea es que yo tengo tengo un nodo que tiene dos hijos, y los hijos pueden tener nodos que tienen dos hijos, cosas así. Pero en algún momento puede haber una hoja, y las hojas son pedazos, son arreglos. Las hojas son arreglos con numeritos. Y esta hoja es otro arreglo con otros numeritos. Y aquí puede que haya una hoja con numeritos. Entonces esta estructura almacena todos estos números de acá, los de acá y los de acá. Y lo que queremos es hacer un map. Entonces, ¿qué será hacer map? Para hacer map, pues este es un nodo normal. Entonces, hacer mapa al izquierdo y mapa al derecho. Mapa al izquierdo es un nodo normal. Hacer mapa al izquierdo y al derecho. Como ya es una hoja, entonces ahí hago el map que estaba haciendo ahorita. Tan, tan, tan. Hago el map que está haciendo ahorita. Tan, tan, tan. Hago el map que está haciendo ahorita y ya quedó el map hecho. Lo que pasa es que paralelizar árboles es muy fácil. Es decir, haga map al árbol izquierdo y haga map al árbol derecho. Y ya. Esa es la idea que hay aquí. Entonces, ¿cómo sería un map secuencial? Entonces, un map secuencial de un árbol con una función simplemente sería, si el árbol es una hoja, entonces averígüese de qué tamaño es la hoja, o sea, el arreglo que hay ahí, cree un nuevo arreglo del mismo tamaño y copie no, y calcule B de I como F de AI para cada elemento del arreglo. Y, o sea, llene el arreglo B y devuelva como resultado una hoja con el arreglo B. Pero si es un nodo, entonces lo que tiene que hacer es averiguarse, hacer el map del nodo izquierdo, hacer el map del nodo derecho y luego hacer un nuevo nodo con el árbol que devuelve por el lado izquierdo y con el árbol que devuelve por el lado derecho. Y ese es mi nuevo árbol. Ya hice el map. Ese es el árbol con el map hecho. Si voy a hacerlo en paralelo, entonces la cosa es muy fácil.
le hago lo mismo si es una hoja, o sea, no hago nada en paralelo si es una hoja, pero si es un nodo, entonces lo que hago es en paralelo llamar al map en paralelo. En paralelo llamar al map en paralelo y devolver el nodo. O sea, la única diferencia entre el secuencial y el paralelo es que esta parejita que hice aquí la hago en paralelo. De resto es lo mismo. ¿Listo? Entonces miremos cómo nos va con esta versión de map sobre árboles. Ya están ahí. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo. Bueno. Entonces lo que yo puedo generar aleatoriamente son arreglos. Entonces, no árboles, y esto funciona con árboles. Entonces me dice una función aquí que coge un arreglo y lo convierte en árbol. Para poder hacer un ejemplo grande. Entonces, voy a generar un arreglo al azar grande y lo convierto en árbol. ¿Cómo lo convierto en árbol? Entonces, la cosa es fácil. Si la longitud del arreglo es menor que el umbral, entonces el árbol es una hoja con él. Pero si no, entonces lo divido en dos, hago dos nuevos arreglos, B1 y B2, uno con la primera mitad, otro con la segunda mitad, o sea, uno con la primera mitad, otro con la segunda mitad, y creo un árbol que tiene como árbol izquierdo volver árbol el arreglo B1 y como árbol derecho volver árbol el arreglo B2. Y entonces ya construí mi árbol. Entonces esta función la voy a necesitar para poder hacer las pruebas. Entonces voy a crear un arreglo, bueno, el umbral, ¿dónde lo usamos? El umbral lo usamos aquí para crear el arreglo. Entonces esto no quedó bien porque cogió el 10, ¿cierto? Sí, bueno, voy a volverlo es umbral. Bueno, voy a volver a definir el arreglo para que quede con el umbral que es. Listo. Entonces, voy a crear un arreglo aleatorio. Bueno, voy a coger estas variables, estas constantes que las van a necesitar después. El arreglo aleatorio ya de 1.000.000 de elementos. Y la función con la que voy a hacer el map, es la función que eleva a la 1.5 o a la P, donde P es lo que diga ahí. Listo. Entonces voy a convertir el arreglo en un árbol. Entonces ya tengo mi arreglo convertido en árbol. Y ahora sí puedo lanzar el map en paralelo, en secuencial y el map en paralelo y mirar cómo me fue. ¿Listo? Miren, la aceleración fue de 7.16. En paralelo 46 milisegundos, en secuencial 334 milisegundos. Para un arreglo de 1.000.000 de elementos. ¿Ah? 10 millones, pero no, todavía. 10 millones, eso, 10 millones de elementos. Y muchos repetidos, ¿no? Porque los números están entre 1 y 1.000, pero eso no importa. Entonces, fíjense cuánto gana uno paralelizando. O sea, con la ordenada no nos ilusionamos, pero con esto sí uno se ilusiona, uno gana bastante. Y paralelizar no es tan complicado. Fíjense que, entonces, es importante la estructura de datos. Si mi estructura de datos es de árbol, paralelizar es muy fácil. ¿Sí?
Si mi estructura de datos es de arreglo, no es tan fácil, pero si la tarea es independiente, lo que hago en un pedazo del arreglo, lo que hago en otro pedazo del arreglo, sí es fácil. El problema es que las cosas dependieran lo uno de lo otro. Esa es la idea detrás de paralelizar. Aquí es la comparación entre usar arreglos y árboles, que ya lo hemos visto. Usando arreglos, accedo rápido a los elementos, es útil con memoria compartida, buena localidad, es decir, las cosas están al lado. Entonces, hacer F del de al lado es muy rápido. En los árboles usted no sabe dónde están los arreglos, están por todas partes, pues vía los nodos, no necesariamente están pegaditos. Los datos. Pero es imperativo, es decir, hay que asegurarse que no se escribe la misma posición de memoria desde dos hilos distintos, como en este caso, y concatenar dos arreglos, pues es más costoso que hacer un árbol nuevo con el hijo izquierdo y el hijo derecho. Usando árboles usamos funcional puro, produce nuevos árboles, se guardan los antiguos, o sea, es inmutable, no toca preocuparse por escribir la misma posición de memoria. Concatenar los árboles es muy fácil, pero mucho uso de memoria y las cosas no quedan pegadas las unas de las otras. Dependiendo de lo que uno necesite, pues usa uno o usa otro.